nuevas incorporaciones en los próximos minutos. Estáis todos disculpados, unidos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de los Haze Webinar o Webinar Haze. Para nosotros es una oportunidad increíble de compartir con vosotros temas relevantes con ponentes de primera línea. Y en esta ocasión, con un tema de rabiosa actualidad. Esto de rabiosa actualidad tenía que decirlo, Pedro, lo he estado preparando durante toda la mañana. No hay más de rabiosa actualidad que hablar de vacunas. Iba a ponerlo pues, en las invitaciones, pero luego me he contenido. Especialmente indicado para los antivacunas, esta sesión, para que se unieran y pudiéramos debatir con ellos, o mejor no, quién sabe, pero sin duda yo creo que es muy importante que ofrezcamos algo de luz a un tema tan complejo, a un tema pues, que a día de hoy pues, está en discusión y lo que quiero darle yo es la oportunidad para que pues, un técnico, un científico, un directivo nos ofrezca una visión lo más fiel posible del estado actual de las vacunas. Inicialmente nos hablará de la vacuna en sí y de qué tipo de medicamento, tratamiento, producto sanitario es. Y luego, pues, obviamente, pues, todos estamos esperando a que nos ofrezca pues, novedades, que nos hable de cuáles las últimas noticias sobre los diferentes opciones terapéuticas en cuanto a vacunas parece que vamos a tener. Con la gran noticia de Pfizer seguro que habrá alguna pregunta relativa. Entonces, es una suerte, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pedro, le he preguntado varias veces que cómo quería que le presentara y me ha dicho que por favor omitiera los panegíricos, pero bueno, pues Pedro trabaja en el área de Market Access y Government Affairs en Sanofi, compañía pues, conocida por muchos de nosotros. Anteriormente trabajó en Sanofi Pasteur MSD, joint venture entre Sanofi y MSD dedicada de forma especial a las vacunas, por lo cual sin duda nos encontramos con una persona con una opinión relevante a la cual pues, estamos deseando escuchar. Breves normas en cuanto al funcionamiento de esta sesión. Vamos a grabarla, van a quedar recogidas pues, todas las preguntas que vayamos trasladando a Pedro. Por favor, os animo a que esta sesión sea lo más participativa posible. Lo único que os voy a pedir es que en su exposición inicial intentemos pues, rescatar o recoger recoger todas las preguntas a través del chat. Una vez que termine la exposición, que durará algo menos de pues, la mitad que tenemos previsto para esta sesión, que es de 1 hora, yo rescataré todas las preguntas y se las seguiré trasladando. Si tenemos la opción y el sistema informático no lo permite, daré opción para que hagáis las preguntas vosotros de forma individual y si no, se las trasladaré yo. Pedro, muchísimas gracias. Pues te esperamos todos. Es tu turno. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de reunirme a 39 incautos participantes para que les suelte de comer rollo sobre vacunas, pero bueno, espero que os guste. Ya lo has dicho, evidentemente tengo un conflicto de interés en Sanofi, pero aquí solamente me represento a mí mismo y voy a hablar del mundo general de las vacunas. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, yo voy a esbozar un poco diferentes temas para un poco usar cuál es vuestro interés y luego voy a intentar que la presentación sea 20-25 minutos y luego ya las preguntas las dirigís y profundizamos en aquellos temas que os interesen más. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a introducir la presentación y veo que ya empezamos, que esto no funciona. Ahora. Bueno, en la actualidad vivimos un mundo que si cerráis los ojos por un momento y os imagináis en el que... Pedro, disculpa que te interrumpa, pero sí. te corta un poco tu voz, no te escuchamos bien. No quería... Voy a intentar hacerlo sin el micrófono, micro. a ver si es que es el auricular este.
¿Ahora me veis mejor? Sí. Vale. Pues os decía que imaginaos por un momento que viviésemos en este mundo y las vacunas no existieran, ¿no? Sería un mundo muy distinto. Simplemente pensando en la mortalidad infantil o pensando en la esperanza de vida, no tendríamos los números que tenemos en este momento. Siempre se ha dicho que la vacunación, junto con la potabilización de las aguas, es la medida que más impacto ha tenido en la salud pública en todo. Sin embargo, nos encontramos en una situación en que las vacunas están casi muriendo por su propio éxito, porque aquellas enfermedades frente a las que nos protegen ya no las vemos, y al no verlas no tenemos ese sentimiento de riesgo de lo que realmente están evitando. Y mucha gente pues puede pensar ¿para qué voy a vacunarme o vacunar a mis hijos frente a enfermedades que yo ya no estoy viendo y que el único riesgo que estoy corriendo es el de un potencial efecto adverso por la vacunación? Y bueno, aquí simplemente es un tema de educación y hemos tenido que sufrir una pandemia como esta que estamos viendo para replantearnos esta situación. Fijaos, aquí simplemente os quiero mostrar cuáles son los éxitos de las vacunas. Las vacunas controlan, eliminan y erradican enfermedades. La de arriba del todo, que veis a esa persona arqueada, eso es una muerte por tétanos. Es una muerte que ya prácticamente no se ven y eran auténticamente horrorosas. Bueno, pues el tétanos y otras enfermedades como la difteria, la tosferina y tal están controladas, es decir, se ha bajado muchísimo la incidencia de estas enfermedades, pero no se han reducido a cero. Más abajo veis esa sala con pulmones de acero, eso era las consecuencias de la poliomielitis. Como veis la niña con las muletas y los hierros en las piernas, bueno, pues la poliomielitis ya está eliminada de diferentes zonas del mundo. Recientemente, hace un mes y medio, África fue declarada libre de polio. Ya solamente quedan dos reductos, que son Afganistán y Pakistán. Cuando Afganistán y Pakistán se elimine la polio de esa zona, podemos declarar la erradicación de la polio, que todavía solamente podemos hablar en este caso de la viruela. La viruela es la única enfermedad humana erradicada de la faz de la Tierra gracias a las vacunas. Hay una segunda enfermedad, que es la peste bovina africana, que evidentemente se ha eliminado con vacunas, pero es una enfermedad de los animales. Entonces, se controlan, se eliminan y se erradican enfermedades. Hay diferentes sitios que no vamos a nombrar uno a uno, pero sí cabe recordar la primera vacunación, gracias a un médico rural inglés, Edward Jenner, se dio cuenta de cómo podía funcionar una protección de lo que era la viruela vacuna en la viruela humana, y por observaciones que hizo, pues hizo su primera experiencia con ese niño que se ve ahí, y ahí nació un poco, bueno, nació lo que es la vacuna, y ahí viene la palabra vacuna, de la viruela vacuna. Luego Pasteur, que no puedo olvidarlo, obviamente, es algo que está en la genealogía de las empresas en las que he trabajado. La expedición filantrópica de la viruela, que es un hecho que bastante desconocido. Siempre se dice que si hubieran sido los americanos ya habían hecho un montón de películas, aunque ya se han hecho series y alguna película sobre esta expedición. Y luego también empezar a hablar de los movimientos antivacunas, que es algo que han estado siempre ahí y han estado, si os fijáis en el grabado de arriba, desde el momento en que Jenner empieza a vacunar de la viruela, ya salen los movimientos antivacunas. En ese grabado pues se ve como que a algunas personas les salen cuernos en la cabeza o les sale una cabeza de vaca en el brazo. Quiero decir, el movimiento antivacunas es consustancial a la vacunación. Nace en el mismo momento que nace la vacunación. Entonces, es algo que está ahí y sigue estando vigente. Luego también está el tema de entender realmente la complejidad de las vacunas en cuanto a lo que es la producción, en cuanto a lo que es la investigación, este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces nos encontramos en un centro de salud este tipo de carteles, no hay vacuna principal, no hay vacuna de amarilla, y
tu interlocutor al final te dice pues, lo que pongo en el título. No, vale, cuéntame lo que quieras, pero yo quiero aquí la vacuna lo antes posible, de alguna manera. Lo único que me da a entender esto es entender en este cuadro, que en la parte central veréis lo que es el proceso de producción de una vacuna, que ya pongo en el cuadrito azul, este de aquí, no sé si veis el puntero. La producción la vacuna más rápida se fabrica en 6 meses y la vacuna, digamos, más lenta se fabrica en 29 meses. 6 meses es la vacuna antigripal y 29 meses es la vacuna antipoliomielítica. Hay una serie de fases, pero lo interesante es entender que por qué tanto tiempo. Primero, porque trabajamos con materias primas que no son química farmacéutica, son seres vivos, microorganismos, virus, bacterias, incluso parásitos, en el caso de la malaria. Y el 70% del tiempo que se emplea en el total de la producción se hace en controles de calidad. Es algo que hay que estar midiendo constantemente si los parámetros se están ajustando al mercado. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque... Pedro, discúlpame, te tengo que interrumpir. Es que se entrecorta mucho. ¿Sí? Sí, puede ser que tengas tengas el router en alguna habitación más cercano. Pues... Que te interrumpa, pero es que no... ¿Nos oye bien? Está costando que te sigamos. Y es una pena. Pues espera un momentín a ver si puedo pillar... Entonces, es que es por momentos. Hay momentos que hay una frase que se te escucha bien del tirón, pero hay otras que se entrecortan. Entonces, sí que es una pena. Pues... Intento conectarme con el iPad, a ver. Pues sí, intenta. Yo, mientras tanto, voy a preguntarle. Hola Pedro, sí, intenta conectarte con el iPad para el audio y si quieres deja la imagen en el ordenador, que yo creo que te va a dejar tener las dos sesiones. Intentamos así. Y la dejo hacer, sí, perfecto. El volumen, quiero decir. Sí, porque yo, por ejemplo, yo a ti te escucho bien. Sí, debe ser algo de la conexión. No sé si también, Pedro, si tienes la oportunidad de conectarlo por cable, sería una opción también. Si no, pues intentamos esto del iPad. Un webinar no es un webinar sin problema técnico. Es decir, esto forma parte. Si no sale, lo generaríamos. Nada, muchas gracias. A ver, ahora, ¿me oís mejor? A priori sí. A priori sí. Pues venga, Es que seguimos. con una frase. Venga, voy a seguir. Nada, sí, se escucha mejor. Os decía que la vacuna que se fabrica más rápido es la vacuna antigripal, son 6 meses, y la vacuna antipoliomielítica son 29 meses, ¿no? Y que tanto tiempo porque trabajamos con materias primas que son o bien directamente o bien extraídas de microorganismos, de seres vivos, ¿no? de virus, de bacterias, incluso de parásitos, como es el caso de la vacuna de la malaria, ¿no? Pero que el 70% de este tiempo se emplea en controles de calidad. No es que seamos lentos y que no sepamos fabricar vacunas, sino que realmente hay que hacer muchísimos controles de calidad para asegurar no solamente la calidad del producto final, sino la seguridad de la vacuna, ¿no? Pero decía que aquí está muy en boga ahora todo el tema de la investigación y desarrollo, que se está retransmitiendo en directo y que tengo alguna diapositiva al respecto. Pero aquí es importante saber que desde el día cero en el que tenemos un candidato a vacuna y se empieza con la fase preclínica para luego pasar a fase 1, luego a fase 2, luego a fase 3 y luego ya se comercializa y pasamos a fase 4 post-comercialización, aproximadamente desde que se empieza hasta que se fabrica el primer lote de vacuna suelen pasar una media de unos 12 o incluso más años, ¿no? Entonces,
Aquí la gran pregunta aquí estriba en por qué se ha conseguido con las vacunas de COVID reducir tanto estos tiempos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora viene cuando no pasa la diapositiva. Esto está agafado hoy. Bueno, el ecosistema de las vacunas. También es un tema muy interesante. Hay muy pocos fabricantes de vacunas. En algunos casos, algunas vacunas solamente las fabrica un solo fabricante. Y en los últimos años hay muchos ejemplos, varios ejemplos de compañías que han decidido dejar de producir y de investigar en vacunas. Y muchas veces uno de los problemas es el modelo de compra, ¿no? Uno no puede comprar un producto tan complejo como las vacunas como si comprase el papel de fotocopiadora para el ministerio. Es una cosa que es completamente distinta. Y datos para conocer, pues cada día se fabrican en el mundo unos 10 millones de dosis de vacuna, antes de la era COVID, evidentemente. El consumo anual crece aproximadamente un 10% anual y hay más o menos 5 grupos que fabrican el 80% de las vacunas de todo el mundo y 5 grupos solamente que fabrican vacunas globalmente para todos los países del mundo. Es verdad, y lo veremos ahora, que hay más productores de vacunas, pero que son productores locales. Y para que os hagáis una idea del mercado total global mundial de vacunas es de aproximadamente unos 30 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, perdón. Aquí es donde vemos el esquema de lo que es el mundo de las vacunas, ¿no? El ecosistema. Fundamentalmente tenemos dos partes, una parte arriba de países que pueden autofinanciarse sus programas de vacunación y luego tenemos los países que no se los pueden financiar y que necesitan ayuda de donadores, de países, de gobiernos, incluso de instituciones, como veis ahí abajo a la derecha, UNICEF, Gavi y la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio, ¿no? Y fundamentalmente, como os decía, hay dos tipos de productores. Productores I+D+I, ahí están esos 5 que producen ese 80% de las vacunas y hay otros 5 que son más pequeñitos y que no son globales, pero que producen vacunas para mercados específicos, pero solamente hay 10 que realmente inviertan en investigación y desarrollo e innovación. Y luego hay 50 productores que no invierten en investigación y desarrollo, pero que son los que fabrican para este tipo, digamos, de campañas para UNICEF, Gavi, para la erradicación de la polio, y que son productores más locales y que normalmente abastecen a mercados locales, aunque pueden ser mercados tan grandes como la India o como China, por ejemplo, o incluso Brasil, ¿no? Entonces, es un ecosistema que además se nutre de que los productores que invierten en I+D+I tienen que hacer una transferencia de tecnología a esos productores que no invierten, pero que basan toda su producción en tener unos costes bajos para poder abastecer a esos mercados que tienen poca capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, como veis, es un mercado, es un ecosistema francamente frágil y que hay que cuidarlo. Y ya entrando en las vacunas de COVID que están en desarrollo, en la vida había visto yo que para una misma vacuna hubiese 230 candidatos. No lo había visto nunca, ni probablemente, salvo catástrofe, lo volvamos a ver. Entonces, esto ha sido debido fundamentalmente a la gran capacidad que ha habido de inversión, de compartir información, de compartir esfuerzos, de iniciativas público-privadas. Y bueno, y es un hito. Es un hito que tengamos tantos proyectos, porque eso quiere decir que muchos de ellos, bastantes, normalmente suelen llegar a buen puerto un 10% de los candidatos que se inician a vacunas, pero en este caso concreto esperemos que lleguen más de ese 10%, porque fijaos que ya tenemos 5 vacunas con cara y ojos y probablemente otras 5 o 7, 8 más que probablemente vayan a llegar a buen puerto, ¿no? Y los primeros resultados que estamos viendo, como ha dicho antes Sergio, pues son bastante esperanzadores, ¿no? Aquí tenéis un recorte de hoy mismo, lo he visto en el ABC, los diferentes tipos de vacunas, no vamos a entrar, luego si queréis lo podemos ver un poquito más en profundidad. Hay diferentes plataformas, que esta es la ventaja. Vamos a tener varias vacunas, bastantes diría yo, a lo mejor acabaremos teniendo una veintena de vacunas,
pero cada una va a ser distinta con diferentes plataformas de producción, con diferentes perfiles en cuanto a lo que a eficacia o perfiles en cuanto a qué grupos de población deben dirigirse. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que también nos ha pedido la Comisión Europea, que luego también veremos al final. En la información hay que ser muy prudentes. Si recordáis al principio, se sembraron muchas dudas sobre la vacuna rusa, sobre las vacunas chinas. Bueno, la información no ha sido muy escrupulosa, la verdad. Porque, entre otras cosas, sí es verdad que no ha habido mucha transparencia, pero no olvidéis que, por ejemplo, China autorizó su primera vacuna para uso militar, lo cual quiere decir que va a tener una fase 3 con millones de soldados chinos, voluntarios, todos ellos, evidentemente. Entonces, bueno, datos, desde luego, no les van a faltar. Entonces, la información creo que es bastante mejorable. Si vemos estos titulares, muere un voluntario de la vacuna del coronavirus de Oxford en Brasil. Luego resulta que el voluntario había recibido placebo, pero el titular ya está ahí. Muere un voluntario de la vacuna del coronavirus. Pese al fallecimiento, los ensayos clínicos continúan. Cuando yo aquí creo, en este tuit, que realmente el retransmitir toda esta fase de investigación al minuto, como si fuera una tarde de fútbol en una emisora de radio, yo creo que no es bueno. Vivimos en la época de la transparencia, pero no creo que sea lo más adecuado, porque no todo el mundo tiene la capacidad o la educación o la formación para poder entender cómo funcionan los ensayos clínicos. Y o se explica bien o no podemos funcionar a base de titulares solamente, que es lo que está ocurriendo. Fijaos en este otro, un 43,8% de los españoles no es partidario de vacunarse contra el COVID-19 de forma inmediata. No me extraña. Con esos titulares, evidentemente, la desconfianza tiene que crecer. A mí hasta algún médico me lo ha dicho, que él se esperará. Incluso con noticias tan buenas como las que se produjeron ayer, ¿no? Pfizer afirma que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 90%. La vacuna lleva la euforia al mercado por las perspectivas de recuperación. Las bolsas se disparan con los avances en la vacuna de Pfizer. Hay que ser muy cautelosos con todo esto, porque se está generando una sensación de seguridad que de momento no es tal, y lo que hay que seguir es centrados en la enfermedad, en el uso de mascarillas, distanciamiento social, ese tipo de cosas. Hay que estar centrados ahí y luego lo demás ya llegará. La Comisión Europea, que como sabéis ha centralizado las negociaciones para los Estados miembros para conseguir vacunas para cada país, y ha puesto deberes a los países. Entre otros, fundamentalmente están estos 5, ¿no? Estos 4. Que se aseguren la capacidad de servicios de vacunación para ese suministro de vacunas, lo cual tiene que incluir evidentemente trabajadores cualificados y equipos médicos de protección. Y fijaos el follón que tenemos ahora montado con la vacuna antigripal, pues imaginaos cuando hay que poner muchísimas más dosis de la COVID-19. Habrá que reforzar mucho todo este tipo de cosas, ¿no? Asegurar un acceso fácil a las vacunas, que esto es otro de los temas importantes, el despliegue de vacunas con diferentes características y necesidades de almacenamiento. Recordad que una de las cosas que se ha comentado de las vacunas de RNA mensajero es que necesitan temperaturas de congelación. Hablamos de menos 70, menos 80 grados centígrados, ¿no? Y sobre todo también comunicación, una comunicación clara sobre los beneficios. No sé si tuvisteis la ocasión de ver al ministro Salvador Illa este fin de semana, creo que era en La Sexta. Fue muy contundente, la verdad. Yo le vi y dijo textualmente estas dos cosas, ¿no? Aseguró que las vacunas contra la COVID, las que se autoricen y se vayan a usar, será porque son seguras y eficaces. O sea, nadie puede tener una duda de no me voy a vacunar porque tengo dudas sobre la seguridad. Sobre la seguridad tienen que hablar los organismos regulatorios que para eso están. Y a partir de ese momento, ninguna vacuna se va a autorizar si no es segura y luego si es eficaz. Y acordaos que de eficacia la OMS se daba con un canto a los dientes con el 50%. Con la de Pfizer estamos hablando del 90%. El 90%, evidentemente, con datos preliminares y de momento lo cogemos con pinzas, pero
pongamos que al final sea 80, lo que sea, siempre será eso muchísimo mejor que cero, que no poner la vacuna. Y luego también fue muy contundente con una frase que dijo, que yo la voy a extender, dijo, está muy bien irse a tomarse una cerveza con los amigos y debatir sobre si la Tierra es plana o si realmente hemos estado en la superficie de la Luna o no. Pero con las vacunas no se juega. Es decir, no vale aquí difundir fake news al respecto de las vacunas porque aquí estamos poniendo en peligro la vida de las personas. El terraplanismo, pues normalmente no pone en peligro la vida de nadie. No hay que olvidar además que todo esto deberíamos haber estado preparados. Y digo deberíamos porque la OMS en el año 2018, su grupo de expertos ya dictó un listado de enfermedades que las tenéis ahí. Veis que está Crimea-Congo, el ébola, la fiebre del Lassa, la fiebre del Valle del Rift, el Zika. Listó una serie de enfermedades que eran potencialmente pandémicas y añadió una que es la enfermedad X. Enfermedad X porque realmente puede ser cualquier enfermedad desconocida, que normalmente va a ser una zoonosis, ahora veremos un poco más de las zoonosis, que son enfermedades que tienen un reservorio animal pero que pueden transmitirse a los seres humanos, ¿no? Y que todas estas enfermedades son potencialmente pandémicas. Entonces, aquí ya hacían un llamamiento para hacer inversiones, para investigar test de diagnóstico de estas enfermedades, investigar tratamientos e investigar también vacunas, porque todas estas son potencialmente pandémicas. Entonces, aquí, por eso decía que nos pilló un poco desprevenidos cuando no nos debería haber pillado desprevenidos. Esperemos que aprendamos la lección y para la siguiente ya estemos un poquito mejor preparados. Y ya voy acabando. Esto es lo que os decía de una sola salud, ese concepto que habréis oído de One Health. No podemos concebir la salud solamente como la salud humana, porque, insisto, el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, es decir, tienen un origen en un reservorio animal. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluido el ébola, el VIH o la gripe, son de origen animal. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y 3 de las cuales son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Y hablando de bioterrorismo, pues las pandemias son una de las amenazas que tenemos ahí, y para que os vayáis un poco preocupados a casa esta tarde, o si estáis en casa directamente que os quedáis preocupados, pues está el tema del bioterrorismo, que es algo tan antiguo como la humanidad. Porque fijaos aquí que ya en el siglo VI a.C. los asirios envenenaban los pozos de agua potable con cornezuelo del centeno, que les provocaba el ergotismo, ¿no?, a las víctimas. En el siglo IV los arqueros escitas untaban las flechas con sangre, estiércol, los restos de cadáveres en descomposición. Las legiones romanas arrojaban cadáveres de animales en los pozos donde se abastecían de agua los ejércitos enemigos. Y los tártaros, que no sabían muy bien cómo funcionaba el tema de la peste, lanzaban cadáveres de muertos por peste bubónica con las catapultas al interior de las ciudades sitiadas, pensando que así transmitirían la peste. No sabían que la peste se transmitía por las ratas, no tenían ni idea, pero bueno, ellos creían que les funcionaba. Y quiero decir con esto que esta también es una amenaza que está ahí y que debemos estar preparados para cualquier contingencia, con lo mismo que decía antes, con test diagnósticos, con tratamientos y con vacunas. Y a partir de aquí, si queréis, abrimos la tanda de preguntas. Pedro, muchísimas gracias y además gracias por la concreción. Entonces, comenzamos el turno de preguntas. Raquel, si te parece, si quieres puedes activar la cámara y le haces tú la pregunta directamente a Pedro. Hola, soy Raquel. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante, aunque un poco cortito y a última hora, pero muy, muy interesante.
Mi pregunta era un poco, bueno, lo has medio comentado, pero si se desarrolla una vacuna y a una empresa y es eficaz y se puede empezar a inyectar, ¿las otras empresas van a seguir invirtiendo dinero en fabricar las suyas? ¿Va a ser rentable o por qué? Has mencionado, ¿no?, que van a tener diferentes perfiles, Sí. y todo esto, pero Sí, sí. ¿cómo sabes? Si una ya es eficaz y ya está en el mercado, ¿por qué seguir invirtiendo, ¿no? Un poco Es por muy ahí. simple, porque ninguna compañía tiene capacidad para abastecer de vacunas para la población mundial. Estamos hablando de casi 8.000 millones de personas. Ninguna compañía es capaz de suministrar esas dosis en un tiempo prudencial, ¿no? Es imposible. Es más, insisto, a lo mejor lo he explicado muy rápido, es importante tener diferentes perfiles de vacunas, porque no va a ser lo mismo, para entendernos, una vacuna que sea como las clásicas de virus inactivados, es decir, el virus completo se inactiva con formaldehído o con lo que sea y se inyecta. Entonces, ese tipo, digamos, de mecanismo de vacunación genera una respuesta inmunológica mucho más compleja que la que pueda generar una sola proteína del virus, que normalmente con la que se trabaja es con la proteína S, con la spike, que es la espícula con la que el coronavirus se fija a la célula. Es una respuesta muy específica, evidentemente, pero hay otros antígenos, hay otras proteínas dentro del virus que también generan su respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que conocer muy bien y también dependerá de a quién se le vaya a administrar esa vacuna. Por todo eso, es necesario que todas las compañías sigan investigando. Hombre, no vamos a necesitar 50 vacunas, eso es obvio. Pero lo que está muy bien es que estamos abriendo plataformas de producción de vacunas, como son las de RNA mensajero, que nos pueden servir para cualquier tipo de infección. Y es más, son plataformas que son relativamente baratas en cuanto a la producción y son muy rápidas. Tienen una versatilidad para responder ante una pandemia que no tenían las antiguas plataformas, yo que sé, basadas en huevo, como el caso de la vacuna antigripal o lo que sea, ¿no? Entonces, podemos decir que tenemos una población que tiene distintas vacunas, ¿no? O sea, que yo puedo estar vacunada con una vacuna diferente que mis padres, ¿no? Seguro. Lo que sabemos ahora es que las primeras vacunas que va a disponer la Unión Europea, en España evidentemente, va a ser la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, estas van a ser las primeras que vengan, ¿no? Luego vendrá alguna más, la de Moderna. Y bueno, ya tenemos vacunas de RNA mensajero, ya tenemos vacunas que utilizan vehículos como son los adenovirus, que van a introducir en la célula humana a través de un vehículo, en este caso el adenovirus, van a introducir, digamos, en el manual de instrucciones para que tu célula fabrique ese antígeno, ¿no? Y automáticamente tu sistema inmunitario responda. Entonces van a ser diferentes tipologías de vacunas. Muy bien, gracias. Gracias, Raquel. Pedro, te voy a pedir, afortunadamente tenemos bastantes preguntas pendientes. Te voy a agradecer que seas lo más conciso a la pregunta Vale, ok. Abordar el máximo. Ignacio, ¿quieres hacerle la pregunta directamente a Pedro? Sí, claro. Bueno, gracias por la charla, muy resumida, pero ha sido muy interesante. Yo quería saber cuál es la principal dificultad a la hora de producir virus-like particles, porque me parece la estrategia más elegante de inmunizar con vacunas. Bueno, si miramos creo que aparecía en la tabla, fíjate, virus-like particles son 12 de las 230, ¿no? Tenemos 24 basadas en RNA, 14 en DNA, muchas utilizan algún tipo de vector viral, replicante o no replicante, inactivados, virus vivos atenuados, subunidades proteicas. Actualmente, que yo sepa, la tecnología VLP está muy consolidada también, sobre todo por la vacuna del papiloma.
una de ellas, una de las 2 vacunas se fabrica con esta tecnología. La tecnología VLP lo único que pretende es, digamos, reconstruir la estructura externa del virus para que el cuerpo la reconozca. Evidentemente, es una opción tan válida como las otras. Luego ya el que lleva a cada compañía a ir por un lado o por otro, pues ahí ya no puedo responder por todas. Muchas gracias. Juan Pedro, te doy paso. Gracias, Sergio. Buenas tardes, Pedro, y enhorabuena por habernos puesto en el mundo apasionante de las vacunas. Yo tenía una pregunta que tú como experto me gustaría que dieras tu punto de vista respecto a la última parte de las vacunas, que no es la fabricación, que no es el desarrollo, que es la distribución, que hay una complejidad de lo que yo recuerdo importante a la hora de garantizar una serie de parámetros, fundamentalmente mantener la cadena de frío. Y quería saber tu punto de vista, si se ha avanzado mucho en los últimos años respecto a esto, y cómo piensas que deberían nuestros políticos, que se les llena tanto la boca muchas veces hablando de vacunas, gestionar este reto que va a ser distribuir entre 6.000 y 12.000 millones de vacunas. Gracias. Sí. No, gracias a ti. Precisamente, y yo creo que va a haber un antes y un después con la vacuna del COVID. Está claro que evidentemente la logística va a ser muy complicada. Va a haber vacunas que podemos distribuirlas con los, digamos, mecanismos convencionales. No van a generar ningún problema en cuanto a eso, pero temperaturas de congelación de menos 70, menos 80 grados van a generar un problema de almacenamiento y van a generar un problema en la distribución. Aunque bueno, hoy he oído a César Hernández diciendo que una vez descongelada la vacuna tenía 6 horas, digamos, de vida útil, lo cual... y bueno, y el tiempo también, hay un tiempo que también es mayor que puede estar, digamos, en refrigeración. Pero todo eso es lo que las compañías van a tener que poner encima de la mesa con datos, evidentemente. Es decir, va a ser complicado, pero tampoco va a ser tan complicado. Pero sí es verdad que tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo vamos a tener la siguiente. Eso es así. Es decir, pandemias va a seguir habiendo, seguro. Así que el tema de la logística de distribución es un tema en el que tenemos que mejorar mucho todavía. Hoy he oído que UNOSA en León estaba ofreciendo las minas, las antiguas minas que tenían en León, para poder almacenar esas vacunas a esas temperaturas, porque tienen unos tubos de aire comprimido que ahí podrían inyectar nitrógeno líquido y podrían conseguir esas temperaturas y estarían relativamente cerca de la carretera de La Coruña y relativamente cerca de los puertos de Avilés y tal, ¿no? Entonces, quiero decir, se va a vivir un momento creativo importante. Muchas gracias, Pedro. Lluís Campó, por favor. Hola, ¿se me oye? Hola, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, va relacionado un poco la de Raquel, de que, bueno, son dos. En el caso de que haya más de una vacuna disponible a la vez y que más o menos tengan la misma tasa de seguridad y eficiencia, ¿qué criterio se sabe que se va a dar para dar a uno o al otro y que luego no salga la típica de, yo tengo esta, yo tengo la otra? Y luego también si se sabe el orden de preferencia de vacunación de la población una vez llegue. Pues mira, hoy hay un consejo interterritorial en el que precisamente creo que en el orden del día están todas estas cosas. Y hay un grupo de trabajo que está formado por técnicos de las comunidades autónomas, miembros de lo que llamamos la ponencia de programa y registro de vacunaciones. Hay también miembros del Comité de Bioética de España, en el que se está estableciendo esas prioridades, ¿vale? Prioridades que hay que tomar asunciones y de diferentes escenarios. Entonces, insisto, como todavía no sabemos muy bien los perfiles de las vacunas, ahora fundamentalmente la prioridad está en decir, y parece que los tiros van por ahí, ¿quién se va a vacunar primero? Las personas mayores de 65 años, o la edad que se dictamine, y sobre todo el profesional sanitario, ¿no? Entonces, esa va a ser. ¿Y con qué vacuna? Pues con las que estén las primeras. Ese problema que tú planteas tendrá más sentido cuando ya tengamos todo el portfolio de vacunas encima de la mesa. Y entonces habrá que definir en función del perfil de cada vacuna cuál puede ser mejor aplicar a un segmento de población o a otro. Pero en este momento no te puedo responder. Muchas gracias, Lluís.
John, te doy paso. John, cuando quieras. No te escuchamos. Se le ha quedado congelada la imagen a John. Perdón. Ahora. ¿Ahora me escucháis? Ahora parece que sí. ¿Me escucháis? Haz la pregunta, a ver si es posible. Vale, bueno, yo simplemente quería saber, en general los ensayos clínicos suelen durar varios años hasta asegurar la seguridad de los productos que se están estudiando. Entonces, quería saber en este caso cómo se va a puentear. Me alegra que me hagas esa pregunta, aprovecho que te has quedado congelado. Realmente son secundarios. Ah, vale, perdón. Es que te habías quedado congelado, John. A ver. No, pero ya está. Te decía que me alegraba que me hicieras esta pregunta porque no la he respondido antes. Precisamente eso he puesto el esquema de la complejidad de la producción de las vacunas y del desarrollo de las vacunas, precisamente para que en condiciones normales, esos 12, 15 años es lo normal. ¿Y qué ha ocurrido esta vez para que se puedan reducir tanto los tiempos? Pues han ocurrido varias cosas. La primera es que nunca ha habido tanta colaboración público-privada a nivel de instituciones, gobiernos, universidades, instituciones de investigadoras, compañías farmacéuticas. Jamás se había compartido tanta información como en esta ocasión. En el mes de febrero, creo recordar, a finales ya teníamos secuenciado, China tenía secuenciado el genoma del SARS-CoV-2 y eso era fundamental, sobre todo para las plataformas basadas en proteínas. Ha habido pequeños trucos, no trampas ni atajos, pequeños trucos para reducir los tiempos también, que son reducir al máximo todo lo que son trámites administrativos, y fundamentalmente lo que se ha hecho es fusionar etapas. Una vez pasada la fase preclínica en animales, muchas compañías lo que han hecho es fusionar por ejemplo, la fase 1 y 2, hacerlas en paralelo, ¿vale? Y para luego ya poder pasar más tranquilamente a una fase 3 en la que ya necesitas reclutar a muchas más personas. Entonces, el cúmulo de todas estas cosas es lo que ha conseguido que los tiempos se redujeran tanto. Evidentemente, todo el mundo hubiese preferido tener mucho más tiempo para estar mucho más seguros, pero la verdad es que la necesidad apremia y había que acelerar todo lo posible. Pero insisto, como ha dicho el ministro, ninguna vacuna se va a autorizar si no es segura y luego eficaz. Ninguna. Muchas gracias. Damos paso a Jesús. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu charla. En relación a lo que hablabais anteriormente de la producción, sí que se ha comprobado, o al menos se está estudiando ahora, que algunas vacunas, como la del BCG contra la tuberculosis, podrían generar una respuesta protectora frente a virus como el COVID. Y esto es curioso porque la inmunología, aunque es muy compleja, pero a veces demuestra que más allá de la reactividad cruzada, esta parte del sistema inmune innato no es capaz de proteger rápidamente. Entonces, ¿esto crees que puede ayudar a nivel de la producción, de los problemas que hay? Me estás sacando fuera de mi área de conocimiento, pero creo que voy a poderte responder. Sí es verdad que se ha visto, hay indicios de que podría haber datos que apuntaran hacia ahí, igual que hay datos también con la vacuna de la difteria tétanos-tosferina, la famosa DTP. Si recuerdas bien, la vacuna de la tuberculosis se emplea también para casos de cáncer de vejiga, porque inyectada directamente a la vejiga pues produce toda una serie de respuestas inmunológicas que al parecer
también ayudan en este tipo de cosas. El cáncer también, la parte de inmunología es muy importante, pero de momento todos son indicios y no hay todavía una respuesta clara para eso. ¿Podría ayudar? Pues podría ser que sí, pero el tema de la respuesta inmunológica es lo más complejo que hay y sin números no puedes aseverar ninguna cosa. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Nada, un placer. Mientras que surgen más preguntas, Pedro, aprovecho para hacerte yo la mía. Antes comentabas que hay 5 grupos que principalmente tienen el monopolio de la investigación y, bueno, no sé si fabricación también de vacunas. ¿Crees que esta situación va a provocar que este mercado se convierta en más atractivo y que haya otros grupos interesados en innovar en él? Te voy a responder la pregunta, pero primero te voy a dar un tirón de orejas. El lenguaje es muy potente. Cuando se dice, y ha sido sin intención y lo sé, y me consta, pero bueno, voy a ser un poco provocador. Cuando se dice 5 compañías tienen el monopolio, parece que hay una vocación de esas 5 compañías en tener el monopolio. No es así. Hay 5 compañías que producen vacunas a nivel global porque no hay más. No es un club cerrado que se restringe el derecho de admisión, ¿no? Bienvenidas. Yo creo que realmente esta situación de COVID-19, con todo lo que os he contado de las amenazas pandémicas y de bioterrorismo que hay, han puesto encima de la mesa que las vacunas y otras cosas, evidentemente, los test diagnósticos, los tratamientos, material sanitario, todo es estratégico para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Y evidentemente yo creo que a partir de ahora va a haber un antes y un después y va a cambiar y va a haber más compañías interesadas en entrar en el mundo, en el caso, por responderte a la pregunta, en el caso de las vacunas, porque hasta ahora, como habéis visto antes, pues no era muy atractivo, pues porque había pocas compañías pues por diferentes motivos, pero fundamentalmente pues porque el mercado era de 30.000 millones de dólares, tampoco es un mercado tan grande, pero todo el mundo quiere tener vacunas cuando hay problemas o para sus programas de vacunación. Yo creo que esta situación va a cambiar esto y va a haber cada vez más compañías que inviertan en el campo de las vacunas. Pedro, más que aceptado pues, el tirón de orejas del monopolio. Lo tendré en cuenta para la próxima. No sé si a lo mejor en un futuro se forma un monopolio, pero a día de hoy no lo es. Bueno, pues, estrictamente debe ser un oligopolio, ¿no? Oligopolio. Estrictamente, pero que no hay voluntad del cártel. No es un cártel que no deje entrar a más jugadores. Bueno, pues estamos concluyendo. Todavía tenemos margen para hacer alguna pregunta más. Si lo llego a saber, me alargo un poco más con la presentación. No, ha estado... Bueno, ya te lo han dicho, que querían que te hubieras extendido un poco más. Esto siempre... Nunca se sabe. Si luego me hubiera pasado en plan abuelo cebolleta, seguro que se hubieran quejado porque no tenía tiempo para las preguntas, pero bueno. Siempre hay que dejar con un poquito a la audiencia, por lo cual, pues, estupendo. Y bueno, pues... Yo mientras salen preguntas, si sale alguna más, sí me gustaría que de aquí saliese un apostolado, ¿no? Si hubiese alguna frase importante, yo creo que ahora lo más importante en este momento es ser muy cautos con lo que decía de la información de las vacunas, ser muy contundentes cuando alguien diga es que yo no sé si me voy a vacunar. No, es que no hay opción, vas a tener que vacunarte, pero no porque la vacuna sea obligatoria, si es porque no tienes por qué tener ninguna duda de si me voy a vacunar o no por la seguridad, porque ya hay personas, instituciones, que son los organismos reguladores que se encargan de eso. Tú no tienes que decidir si la vacuna es segura o no, ni hacer caso a teorías de la conspiración, es que es así.
Yo creo que eso es muy importante. Ninguna vacuna se va a utilizar si no es segura y eficaz. Por favor, repetidlo donde podáis. Al vecino del tercero cuando os pregunte. Y esto entiendo que está... Este es el procedimiento habitual en cuanto a transparencia de cualquier proceso de investigador, también de un medicamento, más allá de una... Yo creo que se han mezclado muchas cosas. Se han mezclado, obviamente, el interés periodístico, está claro. Las compañías, muchas de ellas cotizan en bolsa, tienen que publicar todas estas cosas, ¿no? Hasta la fecha no había habido nunca ningún interés de que una compañía había paralizado un ensayo clínico porque había aparecido un efecto adverso en una persona. Entonces, pero bueno, pero aquí como se estaba retransmitiendo en directo y con tanta transparencia, pues claro, pues han salido esos titulares. Y el problema es cómo salen los titulares, porque claro, si ha recibido un placebo, ¿por qué dices que se ha muerto por la vacuna? Porque ha recibido un placebo. Entonces, simplemente que, claro, si alguien se muere dentro de un ensayo clínico, pues hay que reportarlo. Bueno, ensayo clínico o poscomercialización. Pero claro, si alguien se ha muerto porque le han atropellado... pues las vacunas se pondrán solamente a aquellas personas que no tengan, y corrígeme, ya me has asustado, anticuerpos, antígenos, es decir, tienes que demostrar o que no has superado la enfermedad para ser pues, susceptible o ser público objetivo para que pues, te inoculen, te inyecten la vacuna, o no tiene por qué. Yo creo que no lo van a hacer así, entre otras cosas porque sería más caro el collar que el perro. En principio, hombre, lo que está claro es que los que hemos pasado la enfermedad, como en mi caso, y hemos generado anticuerpos, no seremos prioritarios para que nos vacunen, creo. Estoy hablando por hablar, no, yo no estoy en el grupo de expertos el que va a decidir esto. Yo creo que no, yo creo que una vez se decidan los grupos a vacunar, mayores de 65 años, se vacunará a todo el mundo que quiera, evidentemente, nadie le van a obligar. Profesional sanitario, lo mismo, no habría que obligarles, pero deberían vacunarse todos. Y luego, a partir de ahí, el resto de la población. Y a nadie le van a preguntar, creo, si ha tenido anticuerpos, si no los ha tenido, si ha tenido síntomas, si no ha tenido síntomas. Yo creo que no, yo creo que se va a vacunar todo el mundo, porque en principio lo único que puede pasar es que hagas otro pico de anticuerpos porque ya has estado en contacto con la enfermedad. Es como si recibieras un refuerzo de la vacuna. Que, por cierto, algunas vacunas van a necesitar no una dosis, sino 2. Y no hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de jeringuillas, ni de vidrio para envasar todas esas vacunas, que probablemente muchas de ellas van a venir no como las vemos siempre en una jeringa precargada e individual, sino que vendrán en frascos, digamos, en viales multidosis de campaña de vacunación, donde habrá que extraer una parte del líquido para inyectar. ¿Y sabes, Pedro, si está en discusión o por lo menos si están valorando que las vacunas se pudiesen también pues, poner en las oficinas de farmacia o de salud? ¿Sabes algo de esto? Bueno, sé lo que he visto en la prensa. Es decir, en las oficinas de farmacia, a través del consejo y de algunos colegios, se han ofrecido no solamente para la vacuna de COVID-19, ya venían ofreciéndose para la vacuna antigripal, como en otros países. Se están ofreciendo también para hacer los test. Mi opinión personal es que cualquier ayuda que podamos tener en incrementar las coberturas de vacunación, bienvenida sea. Si tuviéramos personal de enfermería suficiente, pues probablemente no sería necesario, pero es evidente que no hay profesionales de enfermería suficientes para proceder. Ya está habiendo problemas con la vacunación antigripal este año, que hemos pasado de 8 millones de dosis a 14 millones de dosis solamente en un año de diferencia, de la aceptación que está teniendo. Imaginaos cuando tengamos que vacunar a 40 y pico millones de personas. Es decir, cualquier ayuda
va a ser muy, muy útil. Y la experiencia en estos países es que las coberturas de vacunación aumentan, porque estás facilitando de alguna manera el acceso a la vacunación. Obviamente una farmacia no va a poder vacunar con una vacuna de COVID que necesite temperatura de congelación, esto está claro. Pero si es otro tipo de vacuna, pues después de una capacitación y de una acreditación, mi opinión personal es ¿por qué no? Muy bien, Pedro, pues ya nos aproximamos al cierre de la sesión. Te voy a pedir, pues, antes de dar por clausurado, una conclusión, un resumen. Antes ya soltaste un titular. ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta de las vacunas que llegarán? No voy a volver a repetir lo de que ninguna vacuna se va a autorizar si no es segura y eficaz, ya lo he repetido. Pero sí que hemos vivido un hito en la historia de la humanidad, lo hemos vivido en directo, que es el curso de esta pandemia. Los más viejos ya decíamos que habíamos vivido la del 2009, la famosa gripe A, la H1N1, la gripe, pero esta realmente ha sido, yo creo que va a marcar un antes y un después en muchas cosas, pero sobre todo y fundamentalmente en la capacidad para colaborar a todos los niveles. Esa colaboración público-privada es fundamental. Va en juego ya no la economía, que también, sino está en juego la supervivencia, ¿no?, de la humanidad, porque vivimos en un mundo globalizado y cualquier enfermedad de este tipo zoonótica que veíamos antes puede afectar a la supervivencia de la humanidad, porque estamos hablando de enfermedades que pueden tener letalidades muy altas, muchísimo más que la que hemos visto con el coronavirus, por supuesto. Bueno, Pedro, pues con el miedo en el cuerpo en el que nos has dejado. Así me gusta. Sí, nada, sí, fuera de bromas, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir, por tu generosidad a la hora de dar pues, un poco más de luz a este mundo pues, tan apasionante y difícil de entender como son las vacunas, la eficacia y en qué momento y de qué forma llegarán. Muchísimas gracias a las 45 personas que nos han acompañado durante la sesión. Muchas gracias por vuestras preguntas. Como os he comentado inicialmente, esta sesión pues, está siendo grabada y en los próximos días la volcaremos en nuestro canal de Heist en YouTube. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.